Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bendiciones. Eh, Seguro que en muchas ocasiones y quizá si sois como son demasiadas, os estáis preguntando ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Siempre me pasan a mí, siempre tengo que estar, nunca puedo estar bien, nunca puedo estar como yo quisiera. Es que no es como tú quieras. Si has decidido seguir el camino de Dios, el ser cristiano, va a ser como Él quiera, no como tú. Entonces, no te preguntes que siempre me pasa a mí, ¿por qué tengo que estar así? No, pregunta, como siempre digo, el para qué. ¿Para qué te pone Dios en este lugar? Sí. ¿Para qué te pone Dios en este lugar? ¿O para qué has sido o has pasado o estás pasando estas diferentes circunstancias adversas o no bastante agradables, ¿no? Hay, hay muchas ocasiones en las que el cristiano tiende a caer en la trampa del enemigo. Hay ocasiones en las que los cristianos tendemos a caer enredados en la trampa de la compasión, de, de la autoconmiseración, autocompasión, de darnos lástima, qué pobrecito soy, todo me pasa a mí, mira aquel que no es cristiano y mira qué bien le va. Y yo, Señor, que te hago esto, mira cómo estoy, que estoy agobiado, que estoy triste, que no, nadie se preocupa por mí. Bueno, esas son trampas del enemigo. Por lo tanto, ni caso, porque tenemos el poder para erradicarlas. Porque eso lo único que nos va a hacer, casi con toda certeza, es que nos alejemos de los caminos de Dios. Eso fue lo que sucedió al profeta Elías durante la etapa de su vida, que ya creo que hemos dado alguna predicación sobre eso y algún estudio. Cuando quiso morir, ¿os acordáis, no? Que habían matado a los profetas de Dios, pero dice Dios que se había guardado 450 profetas, vamos, que él tenía remanente de profetas y aparte que Dios... Pero Elías decía, yo solo he quedado y quiero morirme. Dice, bebe, come y bebe porque largo camino te resta. Vi una torta cocida y tal, y en el arroyo de Querit, cuando fue alimentado por los cuervos que le traían comida, y bebía del arroyo hasta que el arroyo se secó. Pero siguió su camino. Pero vemos que también Elías tuvo su ración de autocompasión. Pobrecito de mí, Señor, me quiero morir porque hayan matado a todos tus profetas, solo yo he quedado y ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué? Bueno, pues come y bebe porque largo camino te resta, así que venga, vamos, despierta. Y eso es lo que yo te quiero decir esta mañana, que despiertes, que te levantes y que con alegría, con júbilo y con gozo cantes al Señor, alabes, adores y hagas lo que Él te tiene preparado. La respuesta es porque a la pregunta de que por qué podemos ser desviados de los caminos de Dios con tanta frecuencia, porque no sé, pero yo creo que si no es cada semana, es cada mes que tienes algo te sale, algo que no es de tu agrado te sale y ya estás con el ánimo por los suelos, o no salen bien las cosas, o no te han dado la noticia que querías,
o, bueno, infinidad de cosas, ¿no? La respuesta a esto, en la mayoría de los casos, al encontrarnos en situaciones difíciles, nosotros tendemos a olvidarnos de quiénes somos, ¿no? Por eso es por lo que, por lo que somos desviados muchas veces del camino de Dios con tanta y tanta frecuencia, ¿no? Cada mes, cada semana. ¿Y por qué a mí otra vez, Señor? Y otra vez lo mismo. Y ya llegas, no puedo más, Señor, quiero morirme. La respuesta es porque nosotros tendemos a olvidarnos de quiénes somos. Dios nos lo recuerda continuamente y como Elías nos da nuevas fuerzas, como dijo Isaías, también la Biblia está llena de esas promesas. Entonces, ¿por qué haces más caso al enemigo que te está mintiendo, te está engañando con una sola cosita que te pase antes que a la gran palabra de Dios, que te está prometiendo todo lo mejor que puede haber y tú estás cayendo en la trampa del diablo? Es decir, que al confrontar situaciones difíciles, primero buscamos solucionar las cosas por nuestra propia cuenta y por nuestras propias fuerzas. Cuando esto vemos que no resulta, entonces es cuando comenzamos a ahogarnos en el Señor, porque a mí, porque me pasa esto, que pobrecito soy, que mira qué triste estoy, Señor, dame alegría, dame... Claro que te dé alegría, si ya tienes el gozo del Espíritu Santo en tu corazón. Vamos a aprender un poquito, que es lo que quiero dejar a no permitir a ser desviados, a que seamos desviados de los caminos de Dios. A aprender un poquito más acerca de quiénes somos y el por qué a mí, que aprendamos un poquito, sobre todo, para que no nos pasen esos bajones ni esas tristezas o angustias que nos embargan muchas veces, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 1 y versículos 2 al 5, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, bueno, podéis irlo leyendo porque vamos a irlo desarrollando y luego lo leéis vosotros más tranquilamente y lo estudiáis, ¿no? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. O sea, si en todas las cosas hemos sido enriquecidos en Dios, en Cristo, en toda palabra, en toda ciencia, ¿a qué viene el por qué a mí? ¿Por qué no decimos, he sido enriquecido en tu palabra, Señor? Esta palabra de desánimo que me quiere dar el enemigo, que se vaya a dársela a su tía, la del pueblo, que a mí no me la da. Como me gusta decir, y como siempre hago, que para que tengamos un mejor entendimiento del mensaje que Dios nos quiere dar en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, según donde lo estéis escuchando, en este momento, el mensaje que Dios tiene para nosotros nos va a hacer, es muy necesario, yo siempre lo considero necesario, el hacer un breve repaso a la historia para comprender mejor el contexto de los pasajes bíblicos, ¿no? Entonces hacemos un repaso a la historia brevemente, ¿no? Sabéis que Corinto en aquellos tiempos era la ciudad más importante de Grecia en el tiempo de Pablo. Era una ciudad, un centro que estaba muy bien situado, tanto para tenía el comercio mundial, se centraba allí, todo tenía de todo y hacían, bueno, negocios con la mayoría de todas las provincias adláteres y de lejanas tierras también. O sea, que era una ciudad
muy próspera económicamente, y lo que no era tan próspera era que tenía una cultura bastante degradada, una cultura muy... y sobre todo tenía una religión idólatra. Corinto llegó a ser tan notorio por sus males que se decían, cuando alguien hacía algo mal, decía, ¡ay, eres peor que un corintio! Era ser corintio en aquellos entonces era un insulto, porque Corinto era la ciudad de la perdición. O sea, era por todos los puntos estaba rodeada por el enemigo, siempre. Entonces, por muy bien que se viera por dentro, con tanto comercio, con tanta industria y con tanto negocio que tuvieran, Corinto era de lo peorcito que podía haber. Actúas como un corintio. Cuando alguien a lo mejor hacía algo mal, eres peor que un corintio. Esto se convirtió en un sinónimo de corrupción e inmoralidad para todo lo malo, ¿no? Lo que estaba sucediendo es que esta inmoralidad y corrupción ya comenzaban a afectar a la Iglesia. La inmoralidad y corrupción causó problemas dentro de la Iglesia, y es algo que queda evidente cuando leemos 1 Corintios 1, versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, Pablo está hablando a los corintios, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, o sea, en la iglesia. Vemos que no es nuevo, ¿no? Que en las iglesias de hoy en día, yo siempre digo que el mal está dentro de las iglesias, no está fuera, porque los de fuera ya los tiene cogidos bien el diablo, los tiene bien agarrados. Es en las iglesias donde quiere actuar y donde infiltra a sus mensajeros, a sus acólitos, en forma de pastores, en forma de cristianos piadosos o en forma de lo que sea, más bien de pastores y líderes, que son los que tienen la misión de enseñar, para que así los otros salgan ya con el cerebro totalmente lavado por el pastor de turno, para que crean que eso es la verdad, cuando es el diablo que ha metido ahí a ese agente suyo en la iglesia. Como podemos ver, Pablo escribió esta carta como respuesta correctiva, o sea, dándonos una corrección a las noticias que había recibido sobre los problemas y los desórdenes que había en los corintios, en Corinto. En otras palabras, que esta carta fue diseñada para corregir actitudes. Pablo pega fuerte en muchas cartas, en muchos capítulos de otras cartas, pero a los corintios aquí los está... ¿O queréis que vaya yo y os dé bien dado? Pero esta carta que los escribió fue diseñada para corregir actitudes inapropiadas y para promover un espíritu de unidad entre los hermanos, no un espíritu de que te pisan y no te dan los buenos días, como hay iglesias hoy en día. Vale, no quiero mentar ninguna porque ya sabemos todos cuáles son. Y yo lo que os digo es que si veis alguna iglesia que se llama iglesia y que no está de acuerdo con la palabra de Dios, aunque veáis que sí, que dicen o hablan de Dios o de Cristo, pero están sacando versículos a su antojo, sin ton ni son y sin venir a cuento, aunque traten de encajártelo a golpe de martillo, pero ves que no cuadra. Cuando tú lo lees en tu casa y dices, esto no cuadra con la palabra de Dios. Por mucho que haya dicho el pastor o el fulano de turno tal y cual, esto no cuadra. Salid de esa iglesia, que no es pecado, no salir de la iglesia, no, salir de esos antros de perdición, porque ahí no es, la iglesia somos nosotros.
Esos son sitios, lugares de culto, y ahí se está rindiendo, en muchos sitios de esos, se está rindiendo culto al diablo. Entonces, cuando veáis algo de eso, hablad con vuestros pastores, hablad con vuestros líderes, y si veis que titubean o dudan o algo, huid. Huid de ahí, porque no están hablando, no os están dando el verdadero camino a seguir, ¿no? Y Pablo aquí, como buen pastor, Pablo se preocupaba. Y enseguida que oye algo de alguien, va a por él. No como en otras iglesias, que son ellos los que los tiran por ese otro camino. Los menosprecian porque no, o no son como ellos, o ven que ellos van por buen camino y ellos ya no pueden echar atrás porque ya han dicho tantas mentiras y tienen, bueno, y que les gusta vivir en mentira, en esas, dando la mentira a los demás, haciéndose los importantes, creyéndose más que nadie, sabiendo que todo eso está penado, ¿no?, por la Biblia, diciéndolo de alguna forma. Entonces, cuando ven a alguien que viene irradiando luz, lo que hacen es menospreciarle y querer echarle, porque ellos no pueden echarle. Aparte de que si le dicen vete aquí, lo único que van a tener por respuesta es decirle quien te tiene que ir de aquí eres tú. Porque, y ahora te voy a denunciar al consejo por hacer esto y esto, porque lo tengo grabado. Entonces, vete de aquí cuanto antes. Por eso no te dicen que te vayas, porque saben que los vas, con el Espíritu Santo tú los puedes desechar de cualquier sitio. Entonces, ¿qué sucede? Tú vete de ahí. No guardes nada contra nadie, pero ámate a ti mismo, como estuvimos hablando el otro día. Ámate a ti mismo y deja a los impíos aparte, porque el que menosprecia es el impío. Con el impío llega el menosprecio, dice Proverbios. Entonces, si te están menospreciando, ¿qué son? De todo menos hijos de Dios. Ya se llamen pastores ellos mismos o los demás acólitos que le llamen pastor, pero no es ningún pastor del rebaño de Dios. ¿Por qué es necesario que sepamos todas estas cosas? Pues saber, aunque creamos que estos son pequeñeces, es porque a través de ellas nos damos cuenta de que, aunque esta carta de 1 Corintios fue escrita sobre el año 56 después de Cristo, en realidad las personas no han cambiado mucho, seguimos siendo igual, tal y como os estoy comentando. Y el mundo se encuentra más o menos en la misma situación como estaba Corinto. Las ciudades, por muy amigables que se llamen, o bienvenido a la ciudad tal, ciudad de la amistad, bienvenido a la ciudad tal, ciudad de las personas, como viene alguna, y luego lo que menos hay son personas. Bienvenido a la ciudad de la luz, bienvenido a la ciudad del amor, bienvenido a la ciudad de miércoles, como dicen los hispanoamericanos. Entonces, ¿por qué es necesario que concretemos estas pequeñeces? Porque no se ha cambiado. Desde el año 56 después de Cristo, que Pablo escribió esto, hasta hoy en día, seguimos igual. Seguimos en lo mismo. Aquí no ha cambiado nada. Pablo puso un parche en ese momento, pero luego el hombre otra vez, nosotros mismos nos hemos encargado de otra vez darle bombo y volver a incurrir más todavía en los pecados orgiásticos y degradantes en que está la Iglesia hoy en día. La mayoría de las personas en este mundo se pasa la vida entera en búsqueda de placeres o de títulos que cuelgan en sus
si quiere, algunos el que los tenga o los manda no lo sé, eso, yo soy ingeniero, soy diplomado, soy tal, soy doctor, para que veáis porque yo conozco a un psiquiatra que se dice que es pastor, que cobra 1.000 euros por sanar a alguien de una enfermedad que él llama enfermedad, que es la homosexualidad. ¿Dónde dice la Biblia que la homosexualidad es una enfermedad? ¿Eso es un pastor? ¿Quién es el que cobra los 1.000 euros por sesión? 50 minutos que dura la sesión. Y le dice a ese homosexual, yo te sano de esa enfermedad. ¿Cómo que tú le sanas? ¿No es Cristo el que sana? ¿Por qué tú sanas? Y encima le quieres cobrar, no quieres, que le cobras 1.000 euros por cada sesión para sanarle de una supuesta enfermedad que es la homosexualidad. Pero ¿quién te ha dicho eso a ti, muchacho? Y tú eres pastor. Y lo peor es que ese tío dice que ha escrito un montón de cosas y le llaman de un montón de sitios. ¿Por qué? Porque el dinero mueve un montón de cosas. Ese tío ha tenido a sus sobrinos recluidos desde que nacieron, 25 años drogándoles, dándoles medicación, la cual sin diagnóstico previo, sin historial clínico, sin nada, cosa que es para quitarle la licencia de médico, ni siquiera psiquiatra, y la licencia de pastor. Todas las cosas. La niña, que era un niño y una niña, la niña se escapó de todo esto, creo que yo lo he comentado todo esto. La niña se escapó y habló, denunció, pero enseguida llegó él, puso algo que no sabemos lo que fue, y la niña volvió y dijo, no, no pasa nada. Ya, claro, otra vez, drogada como la ha tenido 25 años, pero ¿para qué? Y sus padres consintiendo en eso. No entiendo. Y luego lo que no entiendo es que a esa persona la llamen para dar conferencias y luego sale todo el mundo y digo, no veas, oh, qué bueno, toma el libro, toma esto, toma lo otro. A mí déjame ese libro y diré, sí, esos son herejías, hombre. Y tú otra hereje, tú otra, que me vas a dar. Te envío los audios a mí, si me envías un audio, quemo el móvil, fíjate. Venga, hombre, por favor. Eso te está lavando la cabeza. Y esos pastores que llaman a esos otros pastores que están por encima de ellos, según ellos, para hacer una convención, para sacar pasta, claro, porque la convención no es gratis. Ahí va todo el mundo previo pago de su importe, más luego la comida, más luego la bebida, más luego los llaveritos que te den o las tonterías que te dicen, mira lo que me han regalado, ya, ¿cuánto te ha costado? 1.000 euros. Te han regalado un llaverito, ¿no? ¿Qué te ha costado 1.000 euros? No, pero hemos estado comiendo. ¿Ya? ¿Qué habéis comido? Bueno, pues nos daban una sopita y luego nos ponían unas lonchitas así como de, venga, va, hombre, vamos, que todos hemos estado en convenciones, en cumbres y en todos los sitios. Pero la palabra es muy buena, sí. Entonces, has pagado por la palabra. ¿Tú no sabes que la palabra de Dios es gratis? Más luego por el viaje. Porque si tienes coche, te gastas en la gasolina. Pero es que, es más, que no han contratado los de la iglesia, no, los de esa iglesia que han ido con este tipejo y con el tipejo del pastor, no han dicho, hombre, vamos a hacer una ofrenda y vamos a alquilar un autobús que nos lleve a todos gratuitamente. Porque tú estás viviendo de esos, más de 30 años llevas ya viviendo y te estás yendo muy bien. Entonces, ¿por qué no coges un autobús y los llevas hasta el sitio? Los pagas el viaje. No, hermanos, quien tenga coche, que hable con fulano, con mengano, para que nos vayamos todos haciendo, y eso sí, que cada uno pague su pasaje, que le dé 10 o 20 euros
al conductor del coche para que entre todos, ¿cuánto se gasta en gasolina? 100 euros, pues venga, vamos 4, 25 euros cada uno, vamos a poner. Pero, ¿estáis locos o qué os pasa a vosotros? Pero bueno, en eso es en lo que se nota cuando una iglesia que se llame así está bien o está mal. Cuando está dentro el mal, no te das ni cuenta porque tú mismo ya estás metiéndote en esa vorágine. Pero cuando vienes de fuera y ves lo que hay, dices, wow, te choca y dices, ¡pumba! Te mete el estacazo aquí enfrente que te pone, pum, pum, aquí un... A mí, cuando yo vi lo que estaba sucediendo en una de las iglesias, porque me he encontrado con muchas así, pero una de las últimas, cuando me encontré, se me puso un muro aquí delante, claro, de menosprecio, que me era imposible el decir, oye, que no obstante lo dije, digo, si os hago falta, para lo que queráis aquí estoy. Ninguno. Sí, hubo uno que por mi trabajo secular me dijo, estate conmigo en mi casa porque viene la policía y viene tal, vale, yo estoy allí para ayudarte como letrado y como lo que quieras. No he vuelto a saber de él. Le envié hace un mes y no le vuelvo a enviar más, porque ¿para qué? No me ha contestado, ni siquiera lo ha leído, o ha cambiado de teléfono, o lo que sea. Yo sí que le he visto ahí, cuando paso por ahí, sí que le veo ahí en la iglesia. 2 veces que he pasado, 2 veces me lo he encontrado, o sea que sigue yendo, pero fijaos qué clase de cristiano que ni siquiera agradece lo que se ha hecho por él, eso es lo que están enseñando ahí, sino que aparta de su vida al que no comulga con lo que le dice las mentiras que le están diciendo en esa iglesia, en ese antro. Entonces, eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer aquí, para que los demás no fuesen contaminados, pone el correctivo a quien estaba haciéndolo mal. Por eso la gente busca más lo material antes que buscar lo espiritual. Y aquí, ora por mí, sí, ora por mí, pero que quieras ver la cosa, aunque ores por ti, hay veces que no saben bien las cosas porque no es de Dios. No quiere Dios que atravieses por ahí, ¿no? Entonces, por mucho que ores, Dios te va a decir, sí, está bien que ores y que pidas por él. Sigue pidiendo por él porque le voy a bendecir en otra cosa. Pero en esto quiero que lo atraviese y que tú también lo atravieses. Entonces, de una forma o de otra, ambos estamos atravesando. Él lo está atravesando con sus circunstancias y tú lo estás atravesando con las mentiras que te han dicho y con las bonitas palabras que te daban, que somos hermanos para toda la vida, que somos tal. Eso me lo han llegado a decir a mí. Cuando nos hacemos hermanos, somos hermanos eternamente. Digo, claro que sí, hermano, claro que sí. Siempre y cuando estés con las cosas de Cristo. Ahora, si te vas de ahí, conmigo no cuentes, porque yo me amo a mí mismo. No voy a dejar que tú me engañes, ni que tú te acerques a mí siquiera. Por lo tanto, quédate ahí si no quieres tener algo peor. Quédate ahí. La mayoría de las personas en este mundo están tan conectadas a la corriente de maldad que corre por este mundo que completamente se han desconectado de Dios. Total, han desconectado de Dios. Es como cuando esos que llegan y dicen, me voy de vacaciones. Ah, muy bien. ¿Y a dónde vas? Ah, voy a desconectar un poquito de la iglesia y de... Ah, que hay que coger vacaciones de Dios. Anda, no sabía yo eso. Mira tú por dónde. ¿Por qué no le dio a Jesús en aquellos entonces el día que tenía que subir a la cruz? Decir, mira, esperaros, hoy no porque me voy a coger vacaciones y hasta que no venga no seguimos con esto, ¿vale? Así que esperarme un mes que me voy de vacaciones. Jesús no hizo eso. ¿Por qué tú quieres coger vacaciones de Jesús, de Dios?
vacaciones de Dios. No sé, pero bueno. Total, la verdad que esto es lo que ocurre a aquellos que aún no conocen a Cristo, como no han conocido nunca a Cristo, eso es la verdad, pero ni aún hoy le conocen como su Rey, su Salvador, como su Señor. Tengo aquí a la perrita conmigo. Y sí, ahora vamos, espérate. Y ¿cómo me gustaría que las personas tuviésemos el sentimiento de estos animalitos? ¿Cómo me gustaría? Yo siento tanto su ausencia. Cada mascota que he tenido, cuando han partido, lo he pasado fatal, pero fatal. Se los llega a querer por esta nobleza. Nos vamos a encontrar, yo estoy seguro que hay un cielo para estos animalitos, porque ¿cuántas personas quisieran tener la nobleza que tienen estos animales? La lealtad, la fidelidad. Te ven que estás mal, no se separan de tu lado, lo intuyen antes que lo que te está sucediendo y no se separan de tu lado. Cuando ven que vas por mal sitio, te cogen y te estiran para que te vayas por el otro camino porque ven que ahí hay algo malo, intuyen la maldad. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cómo no van a estar estos animalitos en el cielo? Claro que sí, que van a estar con nosotros. Entonces, ¿cuántas personas deberían de tener la mitad de nobleza, de sinceridad, de lealtad y de fidelidad que tienen estos animales? Dice que al hombre Dios le hizo poder correr como los leopardos, poder trepar como los monos y poder nadar como los peces, pero que solo le falta no hablar para ser perfecto. Creo que el hombre, aun estando mudo, seguiría haciendo malas cosas. Pero los animalitos no. Y Pablo no estaba con animalitos, Pablo estaba con animalotes, como eran los de Corinto y como los de las iglesias de hoy en día, que nada más están para lo que todos sabemos, ¿no? Esto pasa porque, como os he dicho, se tergiversa el Evangelio y, claro, para que no se sepa la verdad y a ti te tengan ahí como un pelele, como un monigote, que te dan un caramelito de vez en cuando para que sigas ahí y te vamos a hacer líder de célula. Te vamos a hacer que tú en tu casa hagas los domingos esto, pero ojo, tienes que hacerlo con la palabra que ha dicho el pastor. El pastor va a dar una palabra esta mañana, ¿vale? Luego vosotros por la tarde os juntáis en todas las casas y comentáis la palabra que el pastor ha dicho, porque el pastor os va a dejar unas preguntas, siempre con lo del pastor. Ay, ahí os están metiendo. Ahí os están metiendo todo. Todo lo malo os lo están metiendo por ahí. ¿Por qué las palabras del pastor? ¿Por qué no comentáis la Biblia? Las palabras de Jesús, no las palabras del pastor. ¿Por qué? ¿No os habéis preguntado eso nunca? Siempre son las palabras del pastor las que hay que... No, las palabras del pastor, como hacían los cristianos de Berea, las palabras del pastor, que era Pablo, enseguida que Pablo terminaba de predicar, los cristianos se iban a las escrituras y las cotejaban para ver si estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Si estaba de acuerdo, Pablo era el pastor. Si no, venga fuera, aquí no predicas más. Eso es lo que tenían que hacer hoy las iglesias. Cotejar. Verás cómo muchos de los pastores, de los que se llaman pastores, bueno, las iglesias se quedarían sin pastor. La mayoría, porque
Es que no creo que, como decimos aquí en España, es que no hay pan para tanto chorizo. Los chorizos aquí son los ladrones, así que no hay suficiente para que todos chupen de la teta como están chupando. Así que la pega está en que no conocen a Cristo como su Señor y su Salvador, como su Rey. Es decir, a los no creyentes tengan ese pase, pero los creyentes están peor que los no creyentes. Porque se llaman creyentes, se llaman pastores, se llaman líderes, se llaman tal, pero no tienen a Cristo como su Rey, como su Señor, porque no creen. Y si alguna vez han creído, han dejado de creer en el momento en que están diciendo, este domingo venga, cada uno, venga, tú en tu casa se va a hacer esto, tú en tu casa lo otro, os doy estas preguntas, el pastor ha predicado hoy y debatirlas, las palabras del pastor. ¿Cómo que las palabras del pastor? Debatid las palabras de Cristo y si haces una célula, hazla libremente. No es obligado y tengas que ir obligado y hablar sobre lo que ha predicado el pastor esta mañana. Si ya lo has predicado, ¿para qué quieres que volvamos otra vez? Si quieres hacer un estudio, hazlo. Vente el martes y el jueves y haz un estudio a todo el que quiera seguir tu palabra, pero no obligues a la gente a ir a las casas a hablar de lo que tú has hablado esta mañana. ¿Para qué? Para que se quede, para que entre más el diablo en ellos, porque tú eres el mismo Satanás y estás metiendo a la gente todo lo malo. Eres digno, hijo de tu padre, el diablo. Entonces, desdichadamente existe un buen grupo de personas dentro del cuerpo de Cristo que les hacen caso a esta gente. Y la iglesia verdadera está difuminándose. Pero gracias a Dios que esta iglesia va a resurgir y van a tener muchos que lamentar, pero muchos. Entonces, manteniendo estos breves detalles en mente, estudiamos los versículos que hemos dado antes, ¿no? Y manteniendo todos los detalles que os estoy dando, para que veáis que todo proviene de Dios, no del pastor de turno, o no de mi boca, o no de mi intelecto, o del intelecto del pastor, no. En los versículos que hemos estudiado, no que hemos estudiado, que hemos dejado para estudiar, vamos a encontrar tres palabras claves que nos van a ayudar a establecer nuestra identidad en Cristo para que de esta manera podamos ser desviados de los caminos de Dios. Y la primera palabra es iglesia, la segunda es santificados y la tercera es enriquecidos, que están en el pasaje. La primera palabra, que es iglesia, para poder entender bien el significado, un significado poderoso de esta palabra, va a ser necesario examinar por un breve momento los orígenes de esta palabra. La palabra iglesia es la traducción de la palabra griega eclesia. De ahí viene Eclesiastés, el libro de Eclesiastés de Salomón, que se puede decir que es el predicador, ¿no? Eclesia es iglesia, Eclesiastés podría decirse que es el predicador, el que lleva la iglesia a los demás. La cual tiene doble definición, la palabra eclesia, porque cuidado, no significa solamente iglesia. Puede ser definida como una reunión o asamblea de un grupo de ciudadanos llamados fuera de sus lugares a un lugar público, como en la reunión en un lugar de culto, o una reunión o asamblea de cristianos reunidos para adorar en un centro
cualquiera, en el monte, en el bosque, en el río, aún dentro de tu coche, en una furgoneta, en tu casa. Quítate de la cabeza esas personas que te dicen que tienes que congregarte en la iglesia. ¿En qué iglesia? Si la iglesia soy yo. ¿En tu iglesia? Que dicen que luego me vaya después de estar escuchando por la mañana cuando tengo tiempo para mi familia. A ver, toda la semana trabajando y el domingo voy por la mañana a la iglesia a oírte a ti. Y tú me mandas que por la tarde vaya a la casa de fulano a hablar de lo que tú has hablado esta mañana. ¿Y mi familia? ¿Cuándo hago caso de mi familia? ¿Cuándo me la llevo a pasear a mi familia? ¿Cuándo voy a cenar con ella o a llevarla a algún sitio? A mi mujer o a mi marido o a mis hijos. ¿Cuándo estoy con ellos? ¿Cuándo juego con ellos? Llevarlos a merendar, llevarlos al cine, llevarlos a donde sea. ¿Cuándo? Todo lo quieren ellos, todo lo quieren para ellos. Ahí se demuestra que no es una iglesia de Cristo. Ahí se demuestra que es un lugar satánico, hereje. Entonces, usando estas definiciones, nos encontramos dos cosas de suma importancia de la palabra eclesia. La primera es que Él nos ha llamado por nombre y apellido para que salgamos del mundo y entremos en su reino. Esto es algo que el apóstol deja muy bien declarado en 1 Corintios 1, versículo 9, cuando leemos: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en segundo lugar dice que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, formamos parte de Él. Unos ojos, otros dedos, otros manos, otros codos, otras orejas, otros boca. Pero somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Esto es algo que el apóstol también nos deja extremadamente claro en Romanos 12, 4 y 5. Capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué me pisas y no me das los buenos días? Porque no eres del cuerpo de Cristo. Si lo fueras, me darías un abrazo, me darías una bonita palabra, como yo estoy esperando para dártela a ti, pero tú llegas, me pisas y ni me miras. En muchas iglesias lo hacen eso. No te dicen ni hola, ni se presentan, ni te explican lo que es la iglesia, ni te enseñan lo que es la iglesia, no sea que vayas a ver algo que a ellos no les interese. Eso solamente está vedado para los 4 acólitos del supuesto pastor que tiene ahí, que son los que entran ahí y nadie más puede entrar. O sea, como el sumo sacerdote en los tiempos antiguos era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí. Pues aquí igual, el sumo sacerdote y sus acólitos. Ahí no puede entrar nadie más. Ni la que limpia. Esto lo que significa es que nosotros no somos una pequeña congregación, sino que somos un poderoso frente de liberación, aunque seamos uno solo. Porque como le dijo Eliseo a su criado, Señor, abre los ojos. Y cuando abrió los ojos vio todos los carros de fuego que estaban allí, de Dios. ¡Ja! Ya no estaba tan temeroso, ¿no? De que abajo en el valle estaban esperando los enemigos. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y aunque seas tú solo, si Dios te envía, tienes a todo el ejército. Y los carros del Señor se cuentan por veintenas de millares. Aleluya.
Así que formar parte de la Iglesia verdadera significa que nuestra ciudadanía ha sido transferida desde la tierra a los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Somos cielenses, como digo yo. Cuando me preguntan, ¿tú de dónde eres? Digo yo, cielense. ¿Qué? Así. Tengo el ADN de Dios. Soy hijo de Dios. Él me hizo su hijo por su voluntad. Entonces, y me llevó a morar a lugares, y estoy viviendo la vida eterna, y estoy morando en lugares celestiales, sentado a mi Señor Cristo Jesús. Soy cielense. El Señor me dijo, voy a prepararte morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no te lo habría dicho. Así que espérame, séme fiel hasta la muerte, persevera, que tienes preparada la corona de la vida enseguida que partas cuando yo te llame. Y esa es la corona que quiero lograr y oír de mi Señor, bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. El Señor nos dice en Juan, porque muchos no creemos, decimos que sí, que somos cristianos, pero no creemos, no actuamos como cristianos. Y en Juan 8:32 nos dice el Señor, conoceréis la verdad. Si no conocemos la verdad, malamente podemos ser libres, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si no conoces la verdad, no conoces a Cristo, no conoces la verdad, no eres libre. Por eso esa cara de vinagre que tienes, por eso esa cara de amargado que tienes, porque los cristianos, aunque estemos atravesando circunstancias malas, nos gozamos en el Señor y tenemos el gozo del Señor en nosotros. Aunque en nuestro corazón haya tristeza por las circunstancias, la pérdida de un familiar, lo que sea, atravesamos con gozo cualquier prueba que el Señor nos ponga. Con gozo y alegría, porque esperamos eso que nos prometió. No fuimos liberados por nuestra propia fuerza o nuestra propia voluntad, sino por la sangre de Cristo Jesús y por la divina palabra de Dios. La segunda palabra la primera es iglesia, ¿no? Y hemos visto que es eclesia, cuidado con esa palabra que tiene distintos formatos. La segunda palabra es santificados. Para poder entender el bien, o sea, bien el significado tan poderoso también de esta palabra, vamos a hacer lo que con la palabra iglesia. La palabra vamos a estudiarla un poquito brevemente. La palabra santificados viene de la palabra griega agiazó, que significa purificar, limpiar externamente, purificar por expiación, libre de culpabilidad o libre de pecado, purificar internamente por el renovar del alma. O sea, agiazó te purificas por la expiación. La expiación ya la hizo Cristo por nosotros. Cristo expió nuestros pecados, ¿no? Nos ha librado de culpabilidad, nos ha librado de pecado. Nos ha purificado. Ahora, no nos ensuciemos otra vez. Pidámosle cada día que nos santifique y que nos purifique internamente con su Espíritu Santo, que renueve nuestra alma cada día. Es lo que debemos de pedir si realmente le conocemos. Si no, pues nada, sigue ahí dando y diciendo que se vayan a predicar a sus casas. Eso es mandarlos a decir, venga, yo os leo esto y vosotros ahí apañadla como podáis. ¿Eso es un pastor? ¿Eso es alguien que quiere enseñar a la gente? Si hay alguien que necesita ser enseñado, dales la comida aquí, en el lugar de reunión, un cierto día de la semana o ciertos días de la semana, cuando quieras,
Y luego hazlos un estudio a quien quieras, a quien veas más débil, hazle tú mismo, no envíes a que entre ellos, porque lo único que va a salir de ahí va a ser discusión. Porque uno se va a creer con el derecho de decir, otro se va a creer con el derecho de replicar, de que tú no tienes razón, eso no lo ha dicho el pastor, eso, en fin, eso son ganas de meter cizaña. Bueno, ya tienes la cizaña, ya no hay trigo. En tu iglesia no hay trigo. Si estás haciendo esto, no hay trigo. Ahí todo el trigo puro se ha largado de ahí. Y muchos me lo han dicho también. Entonces, santificados, muchos dicen que santificar es apartar, que es tal. Aquí viene la palabra griega agiazó, ¿no? Purificar, limpiar externamente e internamente purificar por el renovar del alma. Así que la palabra santificar es usada como un acto de purificación, y esto era algo muy bien entendido por los judíos y el pueblo de ese entonces. Ellos entendían esto muy bien porque durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, las personas que quisieran entrar al templo a adorar a Dios tenían primero que purificarse. Por eso estaban los lavatorios. Y la purificación en los mikveh, que se llamaba. Los mikvehs eran baños rituales de los judíos que usaban para purificarse antes de cualquier adoración. O sea, se purificaban exteriormente para luego renovarse espiritualmente y purificarse interiormente. Es decir, que las personas tenían que sumergirse en los mikvehs, tenían que sumergirse en las aguas de un ritual antes de poder acercarse a Dios. Nosotros ya no. Nos acercamos a Dios directamente por medio de la purificación de la sangre del Cordero Celestial de Jesús. Esta gente todavía se está purificando. Esta gente que te envía a un sitio y a otro y que llama a predicadores que no son tales, que hacen cosas que están fuera de lugar y hacen cosas que son hasta delito muchas veces. Delitos penales, delitos penados con cárcel. Hay muchos. Esos son los que se tienen que purificar. Nosotros, con el sacrificio de Cristo en la cruz, somos santificados y purificados. Dios hizo exactamente con cada uno de nosotros esto mismo. En Juan, nosotros fuimos purificados y lavados, no con agua, fuimos purificados por la sangre de Jesús, como dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no que diga soy cristiano, sigo a Cristo, porque una cosa es seguir a Cristo y otra cosa es caminar con Cristo y caminar como Cristo anduvo. Yo no le sigo y hago lo que me dé la gana. Yo ando con Cristo de la mano y hago lo que Él quiere que yo haga. Entonces, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto significa que se nos ha dado una nueva vida. Entonces, no empecemos a hacer estas payasadas que nos inventamos cuando estamos en el baño y decimos, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Al fin y al cabo no se dan cuenta, están atontados, están embotados, pues venga, hacer con ellos lo que quieran. Mientras suelten, cuando pase la canasta, suelten ahí los billetes, fuera. Y la tercera palabra es enriquecidos. Para poder entender bien este significado de esta palabra, vamos a detenernos aquí nuevamente por un breve instante y examinar el origen de la misma. La palabra enriquecidos viene de la palabra griega ploutizó,
que significa hacer rico, riquezas espirituales, ploutizó. Así que esto significa que nosotros no hemos recibido poco, nosotros hemos recibido mucho. Muchos en el mundo quisieran tener lo que tenemos nosotros, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, los verdaderos pecadores, que fue por los que Cristo vino. Ahora ya no somos pecadores, seguimos siendo pecamos, pero no voluntariamente, pecamos porque estamos en este cuerpo todavía. Cuando dejemos este cuerpo pasamos, porque somos espíritu, al igual que Dios, y pasaremos a estar con Él en perfecta santidad. Entonces, los que no creen, esos sí, que están fuera de toda la verdad. Oye, yo qué más quisiera, y de verdad te lo prometo que es lo que más me gustaría, no que viniesen ni, perdóname, pastor, perdóname, Rafa, perdóname. No, a mí no, a Cristo. Conmigo no vengáis porque yo ya os conozco y sé del palo que vais. No quiero saber nada con vosotros. Yo ya os he tocado la trompeta, yo ya os he dicho lo que hay. Haced lo que queráis. ¿Que queréis llamarme? Llamarme, yo os voy a ayudar en todo. Si queréis llamarme para hacerme, no sé, una felicitación, con mucho gusto, pero la gloria siempre es para Cristo. ¿Queréis llamarme para invitarme a comer? Estupendo, me apunto. Si invitáis vosotros, me apunto enseguida, ¿no? Me invitáis a una predicación cristiana. Ahí estoy yo, el primero. Me invitáis a una convención, a una cumbre, a una convención. Ahí estoy yo, el primero, cristiana. Pero si vais a traerme a un loco, psiquiatra, pastor, que pide 1.000 euros por curar a alguien que es homosexual, que él se cree que está enfermo por ser homosexual, entonces te voy a decir, tira por ahí y vuelve cuando te hayas arrepentido. Porque tú ni eres cristiano ni has conocido a Cristo todavía. ¿Qué tenemos nosotros que muchos en el mundo buscan? ¿Qué tenemos? Buscan, pero no encuentran. Y como saben que están en pecado, tienen miedo de decírtelo y tienen miedo de llegar hasta ti y te quieren lejos. Hasta el punto de que quieren que no vayas a la iglesia, que no vayas a donde están, iglesia, al antro donde están predicando ellos. ¿Por qué? Porque predican a Satanás. Nosotros tenemos la paz de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Por lo tanto, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cállate y levántate, hombre. Vamos, come y bebe porque largo camino te resta. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En ocasiones a nosotros se nos llaman nombres, adjetivos como fanáticos, tontos, locos, pero tú estás chalao, tú estás tal, tú estás cual. ¿Cómo va a ser eso? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero tú, ¿cómo haces esas cosas? Pues lo manda Dios. Anda. Eso no es así. Bueno, llámame lo que quieras. Llámame fanático, tonto o loco. Pero esto sucede porque, como nos dice la palabra en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que para el creyente fiel, esta palabra enriquecido significa que no tenemos límites. Queridos, queridas,
Hermanos y hermanas, preciosa iglesia del Señor, aquí el apóstol Pablo no estaba hablando de las riquezas materiales que pueden ser obtenidas en este mundo, sino que estaba hablando de las riquezas que son las bendiciones espirituales. Piensa en esto por un breve momento. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones. Se nos han dado riquezas como ninguna. Riquezas que no pueden ser compradas con todo el oro ni con toda la plata del mundo, en el universo. Se nos fue entregada la ciudadanía en el reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Así que en momentos de dificultad, en momentos de preocupación, en momentos que causan temor, nunca se nos olvide quiénes somos. Nunca se nos puede olvidar quiénes somos. Así que en estos versículos encontramos la respuesta a la primera pregunta que hemos hecho. ¿Quiénes somos? Somos una iglesia, en otras palabras, personas escogidas por Dios. Somos santificados, en otras palabras, purificados por la sangre de Jesús. Somos enriquecidos, en otras palabras, bendecidos por Dios en todo momento. Iglesia, escogido por Dios. Santificado, purificado por su sangre. Enriquecidos, bendecidos por Dios en todo momento. Escogidos, purificados y enriquecidos. Iglesia, santificación y enriquecimiento. Y la segunda pregunta, y última así brevemente, es el ¿por qué a mí? Que es como hemos empezado. ¿Por qué a mí? Lo que sucede es que, al igual que en el caso del profeta de Elías, muchos de nosotros nos ahogamos en nuestra propia compasión, en nuestra automisericordia, en nuestra propia lástima, y esto causa que nos encerremos en nosotros mismos y nos conduce a un sufrimiento interno y callado, y entonces eso es terreno labrado para el enemigo. La realidad de todo esto es que es muy fácil sentirse deprimido, y más en estos tiempos, y tener lástima propia, ¿no? Ay, qué pobrecito soy, que tal y cual, ya está el diablo ahí metiendo la caña. Todos lo hemos hecho en un tiempo o en otro, no digáis que no, porque todos lo hemos hecho. ¿Hay alguno que no? Ay, qué pobrecito soy. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Oh, Dios mío. Está garantizado de que cuando venimos a Cristo se nos van a quitar todos los problemas. ¿Se nos garantiza eso? Creo que no, ¿verdad? Si leemos la palabra. Porque mucha gente entonces, y muchos pastores, déjame que ore por ti, se te van a quitar, te voy a sanar, dame 1.000 euros. Ya se te ha visto el plumero. Y que siga la gente yendo y que va más a esos sitios, más que a la iglesia verdadera. Es verdaderamente terrible. Yo haría lo que Pablo, yo empezaría a mandar cartas a todo el mundo, pero no cartas, iría yo mismo a decir, tú quítate ahí. Voy a predicar yo. Voy a hablar yo a esta gente. Lo primero, estáis tontos. Lo primero, sois imbéciles porque os estáis dejando comer el... A ver, ¿qué os está diciendo este tío? Tal. Abre la palabra. ¿Qué te dice la palabra? Estudia esa palabra. Id a esas casas que os está enviando este tío. Id a esas casas y estudiad esa palabra. A ver lo que os dice el Espíritu Santo. Vamos a verlo. Venga, yo os envío con el Espíritu Santo. Vamos a hacerlo. Luego, cuando entendáis un poquito y creáis un poquito a Cristo, venid y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando paséis al lado de alguien, dadle los buenos días, dadle un abrazo. Y si está necesitado, quítate la camisa y dásela. Pero no saques tu billetera y le des 1.000 euros al pastor.
para que te sane de tu enfermedad. El enemigo quiere que digamos, nada me sale bien, siempre tengo este problema. ¿Por qué a mí, macho? ¿Por qué siempre estamos igual? Pero, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? ¿Está garantizado? ¿Se nos garantiza que cuando llegamos a Cristo se nos quitan todos los problemas? No. Cuando venimos a Cristo, ¿la vida se convierte en un caminito de rosas? No. Pero el Señor sí nos hace una bella promesa acerca de todo sufrimiento y dolor cuando nos encontramos con el versículo 33 del Evangelio de Juan, en el capítulo 16, que nos dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. No vais a convertiros en una preciosidad, en un camino de rosas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Si analizamos este versículo, nos vamos a dar cuenta de que contesta la segunda pregunta claramente. Nos contesta el ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? En este versículo el Señor contesta el ¿por qué a mí? Porque en ese versículo, y sabéis por qué digo esto, ¿no? Porque en este versículo encontramos que el Señor sabe que vamos a pasar tribulaciones, circunstancias difíciles, pérdidas, tristezas y todo lo demás, depresiones y todo, vamos a pasar. Entonces, por eso nos dice esto el Señor, para que aprendamos el por qué a mí. Ahí tenemos la respuesta. Porque vamos a tener aflicción, vamos a sufrir en este mundo. Si queremos seguir a Cristo, vamos a sufrir. Seguirle no, caminar con Cristo. Si le sigues, quizá no sufras, porque vas a hacer lo que tú quieras y no vas a sufrir. Pero si caminas con Cristo, toma tu cruz y disponte a sufrir. Va a ser por un breve tiempo. Luego tienes la eternidad para disfrutar. Y aún aquí, en este mundo, te va a llenar de bendiciones también. Él sabe que vamos a atravesar por situaciones que nos van a causar mucho dolor, pero con esto Él nos anima a fortalecernos. Come y bebe porque largo camino te resta. Con estas palabras el Señor nos inspira a confiar en Él. Con estas palabras el Señor nos anima a no desmayar. Con estas palabras el Señor nos da el aliento que nos hace falta para que no caigamos en la autocomiseración, en la propia lástima, que pobrecito soy. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Con esto el Señor nos está diciendo que seamos fuertes, que no desmayemos y que no permitamos que el enemigo nos derrote. El Señor nos dice, confía en mí y vas a ser vencedor. Todo será resuelto. Vas a salir en victoria. Yo sé que quizá muchos estéis pensando, sí, pero tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Me estás diciendo esto, pero no sabes. ¿Tú sabes por lo que yo estoy pasando, quizá? Y me estáis viendo a lo mejor que yo estoy deprimido, que estoy, no sé, dándome lástima a mí mismo. ¿Me notáis algo de eso? ¿O me notáis gozo? ¿Me notáis? Claro, pero tú es que no sabes lo que yo estoy pasando. ¿Y tú sabes lo que yo estoy pasando? Pero para aquellos que me digan, ya, pastor, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Mira, yo sé que en ocasiones podemos sentirnos como si estuviésemos solos o como que Dios nos ha abandonado. Muchas veces lo he sentido. Jesús mismo durante los momentos más físicamente dolorosos de su vida llegó a sentirse igual, solo.
Esto es algo que queda bien reflejado en Mateo 27:46, cuando leemos: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero te digo, hoy mismo, que no importa la circunstancia, que no importa la situación, que no importa lo difícil de todo lo que aparente ser, no importa la magnitud del problema, porque Dios nunca abandona a un siervo fiel. Recordemos que el Señor tiene un plan y un propósito con todo lo que sucede. El propósito de Dios fue cumplido en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el propósito de Dios? El propósito de Dios fue nuestra salvación. Dios tiene un propósito en todo. Y esto es algo que queda muy bien reflejado en Jeremías 29. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Juan 14:16. El Señor dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios nos ha hecho numerosas cosas buenas e incluso se ha entregado por nosotros. Y ha hecho cosas que quizá no conozcamos, desconozcamos lo que ha hecho por nosotros. Otras que quizás sí hayamos visto sin ninguna dificultad. Y es por eso que tenemos muchas razones por las que darle las gracias al Señor. Pero la bendición más grande que tenemos es su palabra. Coteja todo lo que oigas con su palabra. Medita. Cuando busquemos de Él, cuando tomamos tiempo en estudiar, en meditar su palabra, pronto nos damos cuenta de que no existe pregunta ni problema que Él no nos pueda contestar o ayudar en ello. ¿Por qué pueden ser muchos desviados de los caminos de Dios con tanta facilidad como lo están siendo? Pues porque a muchos se les olvida su verdadera identidad, porque no son hijos de Dios, porque no creen en Cristo o han dejado de creer, si es que han creído alguna vez. ¿Cómo podemos evitar ser desviados de la presencia de Dios? Lo podemos evitar recordando que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados afuera de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Somos extranjeros, somos advenedizos. Lo podemos evitar recordando que fuimos santificados, limpiados, purificados por la sangre del Cordero de Dios, por nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Lo podemos evitar recordando que fuimos enriquecidos en cosas que todo el dinero del mundo, todas las posesiones materiales combinadas en este mundo no se pueden comprar. Lo podemos evitar recordando que Dios nunca abandona a un siervo fiel. Joven fui y he envejecido, dice el Salmo. Joven fui y he envejecido y no he visto justo ni aún uno que mendigue pan. Él o su descendencia. Dios nunca te va a abandonar si eres fiel. Nunca. Es por eso que te digo en el día de hoy que no permitas más que el enemigo te atrape en el ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Qué pobrecito soy. Ay, qué lastimita de mí. Acuérdate de quién eres y a quién tienes en tu vida. Que Él te bendiga grandemente.